Jovencito, buenos días. Continuando con nuestras clases, vamos a hablar el día de hoy de unidades químicas de masa. ¿De acuerdo? A ver, primero, vamos a hablar de peso atómico. Recordemos algo, que peso y masa no es lo mismo, ¿ah? Pero en un desatino nosotros decimos a la masa, le decimos peso, como si fuese igual. Correctamente dicho masa, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un desatino que toditos cometemos, decimos peso. Entonces, ¿qué será peso atómico? Peso del átomo expresado en UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno pesa 16 UMA, unidades de masa atómica. El azufre, 32 UMAs. El carbono, 12 UMAs. Ok, te preguntarás, ¿tienes que saber los pesos de toda la tabla? No, para ejercicios te van a poner los pesos. Obviamente ya por práctica te los vas a aprender. Ahora, átomo gramo. ¿Qué es átomo gramo? Es el peso, a ver un ratito, es el peso del átomo expresado en gramos. Peso del átomo expresado en gramos. ¿Ya? La teoría dice que en el peso de cualquier átomo existe un átomo gramo. Repito, en el peso de cualquier átomo existe un átomo gramo. ¿De acuerdo? Si este átomo pesa 200 gramos, acá hay un átomo gramo. Por ejemplo, a ver. Te dicen, mira, esta es pregunta de examen de admisión. La plata pesa 108. La pregunta es, en 1620 gramos de plata, ¿cuántos átomos gramo habrá? Entonces, planteas tu regla de tres simple. En la plata pesa 108 gramos. En 108 gramos de plata que hemos aprendido que hay un átomo gramo. Listo. Planteas tu regla de tres simple. Y X va a ser igual a ¿cuánto? Multiplicamos y dividimos y te sale 15 átomos gramo. Listo, eso es todo. Recuerda, un consejo, pon las unidades para que sepas de lo que estás hablando. Gramos debajo de gramos, átomos gramo debajo de átomos gramo. ¿Listo? Listo. Entonces, repasemos. Peso atómico, peso del átomo expresado en UMA. Átomo gramo, peso del átomo expresado en gramos. Y la teoría dice que en el peso de cualquier átomo existe un átomo gramo. ¿Listo? Se acabó. Vamos a borrar para poner otro ejercicio. A ver. Te ponen que el calcio pesa 40 gramos. 40. La pregunta es, en 120 gramos de calcio, ¿cuántos átomos gramo habrá?
Ya está. Yo digo, en 40 gramos de calcio, ¿cuántos átomos gramo hay? 1. Es lo que hemos aprendido. En 120, ¿cuántos? Multiplicamos y dividimos y nos sale 3 átomos gramo de calcio. Se acabó. Eso es todo. A ver, otro problemita. ¿Ya? Al revés ahora. Dice, en 2,5 átomos gramo de nitrógeno, ¿qué más habrá? Te ponen como dato que el nitrógeno pesa 14. Ah, ya. Entonces, lo mismo. Tú dices, un átomo gramo de nitrógeno. ¿Pesa cuánto? 14 gramos. 2,5. ¿Cuánto pesará? 35 gramos. ¿De acuerdo? ¿Cierto? 14 por 2,5 entre 1, 35. ¿No? Ya está. ¿Te das cuenta? Sencillo. Repito, ponemos las unidades para que sepas de lo que estás hablando. Átomos gramos debajo de átomos gramos debajo de gramos. Listo. Eso es peso atómico y átomo gramo. Ahora hablemos de molécula. Pero peso molecular. ¿Qué es una molécula? Es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, a ver, esto se llama ácido sulfúrico. El hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16. El peso molecular es el peso pues de la molécula, pero ¿cómo se halla? Sumando los pesos dentro de la molécula. Y yo digo, el hidrógeno pesa 1, por 2 átomos que hay ahí, 2. Por 32, por un azufre, 32. 16 por 4 oxígenos, 64. Sumo 98. El ácido sulfúrico pesa 98, ¿qué? 98 UMAS. Se acabó. ¿Ves? Así se halla el peso molecular. Ahora hablemos de su contraparte, mol-gramo o molécula-gramo. ¿Qué es mol-gramo? Es el peso de la molécula expresado en gramos. En gramos. Listo. Y la teoría dice que en el peso de cualquier molécula existe un mol. ¿Sí? Muy similar a lo que es el átomo gramo, pero sino que estamos hablando acá a nivel molecular. Por ejemplo, te dicen a ti que el ácido nítrico pesa 63 UMA. Entonces, su mol gramo será 63 gramos, lo que equivale a un mol. Punto. Se acabó. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya? ¿Listo? Por ejemplo, te dicen, ¿cuántas moles de glucosa habrá en 90 gramos? Ajá. Entonces, si te dan la masa,
tienes que hallar la masa de esta glucosa. Y tú dices, el carbono pesa 12. Por 6 carbonos, 72. El hidrógeno pesa 1. Por 12 hidrógenos, 12 pues. El oxígeno pesa 16. Por 6 es igual a 96. Sumamos. 10 de 1, 10, 18. Ajá. Entonces yo digo que un mol de glucosa pesa ¿cuánto? 180 gramos. En 90 gramos, ¿cuántas moles habrá? 0,5 moles. Ya está. Recuerda, ¿qué te piden? ¿Qué te dan? Y trabajas en lo que te dan, perdón, en lo que te piden y en lo que te dan. Listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, otro problemita. Otro problemita. Ya en 2 moles de agua oxigenada, pregunta, ¿cuántos átomos gramo en total habrá? Muy bien. A mí me han enseñado que no importa cuánto pesa esta molécula, acá hay un mol. Perfecto. Trabajo en las mismas unidades. En un mol de agua oxigenada, yo tengo ¿qué cosa? La pregunta es átomos gramo en total. ¿Cuántos átomos gramo en total hay? 2 de hidrógeno más 2 oxígeno, 4 átomos gramo en total, ojo, en total. Listo. Entonces, en 2 moles, ¿cuántos átomos gramo en total habrá? 8 átomos gramo en total. ¿Listo? Repito. Colocar las unidades para que sepan de lo que están hablando. Les hago a ver, otro repasito. ¿Qué es peso atómico? Peso del átomo expresado en UMA. ¿Qué es átomo gramo? Peso del átomo pero expresado en gramos. Luego hemos hablado. ¿Qué es peso molecular? El peso de la molécula igualito, expresado en UMA. ¿Qué es mol gramo? El peso de la molécula pero expresado en gramos. ¿Te das cuenta? Peso atómico, átomo gramo. Peso molecular, mol gramo. ¿Listo? Muy bien, a ver, un poquito más de ejercicios para que quede claro, ¿ya? A ver, en 3,5 gramos de nitrógeno, pregunta, ¿cuántos átomos gramo habrá? ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. Muy bien. Entonces yo digo, gramos debajo de gramos. En 14 gramos de nitrógeno, yo tengo ¿cuántos átomos gramo? 1. Un átomo gramo. ¿Listo? Entonces, en 3,5, ¿cuántos átomos gramo habrá? 0,25 átomos gramo. Yo creo que sí puedes trabajar con una regla de 3 simple, ¿no? Multiplicamos y dividimos. A ver, otro. ¿Listo? A ver,
Un ratito, por favor. ¿Gusta pausar? Ya está. Muy bien, jovencitos. Entonces, recordemos estas unidades. Peso atómico, átomo grande. Peso molecular y mol gramo. Segundo consejo, trabajamos en las unidades que nos da el problema. Y tercero, coloquemos esas unidades para saber de lo que estamos hablando. ¿Listo? Ya nos vemos entonces conmigo en la sesión. Cuídense bastante. Hasta la próxima.